Buenas noches, compañeros y compañeras. Estamos de vuelta con una nueva entrevista para el canal y página La Rebelión se Justifica. Y en esta oportunidad, el tema que vamos a tratar es de suma importancia actual a nivel mundial, internacional, pero también en Chile, y porque vamos a conversar sobre el imperialismo, ese monstruo de muchas cabezas que nos está haciendo eh, estragos, ¿cierto?, en varias partes del mundo, con la guerra en Irán, el bloqueo casi total en Cuba, la intervención en Venezuela, la intervención militar en Paraguay, el conflicto y la pelea de los campesinos sin tierra en Brasil, la incursión militar yanqui en Ecuador, etcétera. Hay un montón de frentes de pelea, de conflicto, de guerra, todo desatado por el imperialismo y en su principal fuerza hegemónica, que son los Estados Unidos. Y para ello vamos a conversar con el compañero Vicente, que es el encargado en Chile del Frente Antiimperialista, y a ver qué está pasando con el movimiento antiimperialista, que entiendo que ha tenido algunos eventos importantes de convergencia, de construcción de fuerza. Sobre eso vamos a conversar, sobre los planteamientos, sobre el concepto de imperialismo que, que se está manejando hoy en día. Y bueno, bienvenido compañero, ¿cómo está? Hola compañero, primero que todo muchas gracias por la invitación, por el interés de conocer un poco más de los esfuerzos del antiimperialismo que se están desarrollando tanto en Chile como en el mundo entero. Y claro, hoy día principalmente yo quiero comentar lo que fue nuestro primer congreso de fundación de la Liga Antiimperialista Internacional, de la que algunos compañeros de Chile hicimos una pequeña delegación, pudimos asistir hace muy poquitos días atrás que hemos regresado al país de un evento, evento, que duró 3 días y que no estuvo exento de dificultades, pero aún así puedo adelantar de que fue un duro golpe contra el imperialismo y todos sus lacayos, un evento que se desarrolló acá en Latinoamérica y que estamos muy felices y muy contentos porque efectivamente va a ser un impulso para toda esta lucha contra esta bestia gigante que tú mencionas. Para empezar aquí la entrevista, bien, tú mencionas a la Liga Antiimperialista, que es un movimiento internacional. ¿Cómo nace esta liga? Qué buena pregunta. El día, perdón, es un esfuerzo que en realidad tiene ya larga data, varios años atrás, quizá unos 10 años atrás, pero empezó a verse su necesidad y conformar algo más concreto a fines de 2023 en un evento internacional que hubo en Colombia, donde distintas organizaciones revolucionarias y democráticas quisimos hacer una conmemoración y una celebración de los 130 años del nacimiento del gran revolucionario de China, el presidente Mao Zedong. En esa actividad que organizamos en conjunto tanto los compañeros y compañeras de periódico El Pueblo de Chile, como también del periódico Nueva Democracia de Colombia, se, se hizo un evento donde distintas organizaciones con distintas delegaciones de distintos países nos reunimos y vimos la necesidad de conformar una organización que pudiese ya tener una dirección y pudiese tener también un mayor trabajo coordinado y mancomunado para golpear al imperialismo, porque desde ya se veía que la tendencia era a su mayor reaccionarización y a un mayor recrudecimiento de hechos bélicos como hoy día estamos viviendo. Entonces, en este evento, cuando finaliza, distintos compañeros proponen que empecemos a trabajar por la conformación de la Liga Antiimperialista Internacional. Estos esfuerzos empiezan a
a cuajar, se elabora un, un programa a modo de propuesta, una propuesta de programa, mejor dicho. Se elabora también una serie de cuestiones esenciales, como por ejemplo el logo de la organización, cosas así como más estéticas, pero que vayan dándole también una identidad. Y también se hizo un llamado a nivel mundial de que se pudiese asistir y participar del primer congreso. Por diversas razones se había atrasado un poquito su realización y ya finalmente pudimos darle vida en lo que fue el 3, 4 y 5 de abril de 2026. Ahora, obviamente, para que eh, un movimiento como la Liga Antiimperialista resulte, se tiene que definir bien lo que se entiende por imperialismo, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lo define la Liga? Porque eh, no es lo mismo ser antiimperialista que ser anti-norteamericano. Claro, efectivamente. Eh, Hay algunos que centran el imperialismo solamente en Estados Unidos, ¿cierto? ¿Cómo lo define la Liga? Bueno, por lo que pude recoger participando del evento y del Congreso, puedo adelantarte que hay más o menos una unidad de comprensión en general, pero igual hay algunas diferencias, porque como una organización que también es democrática y abarca distintos tipos de organizaciones y distintas posiciones políticas, no todo el mundo está plenamente de acuerdo en todo. Eso es importante igual recalcar. Aún así, hay un punto de unidad común de definir al imperialismo como la fase superior del capitalismo, tal como lo definiera Lenin hace ya unos 100 años atrás. Entonces, podemos decir de que el imperialismo es la fase a continuación del capitalismo en su fase monopolista, parasitaria, en descomposición y agonizante. Eso es importante. Y como bien tú dices, no obstante, el imperialismo norteamericano, el imperialismo estadounidense, hoy en día es la superpotencia hegemónica única, no es la única potencia imperialista que existe en el mundo. En ese sentido, también te puedo adelantar de que al final del Congreso se hicieron distintos posicionamientos y se están preparando unas declaraciones que se aprobaron en este Congreso para apoyar a distintas luchas de los pueblos del mundo y también para repudiar distintas agresiones del imperialismo, no solamente del imperialismo yanqui o imperialismo norteamericano. Entonces, eso más o menos podría adelantar. Ya. Pero siguiendo con el mismo tema, eh, Rusia, Europa, eh, China, ¿son imperialistas según la Liga Antiimperialista? Sí, según la Liga Antiimperialista, o por lo menos la mayoría de las organizaciones, y en eso también incluyo al Frente Antiimperialista de Chile, sí definimos, por ejemplo, a Rusia como un país imperialista. También así al socialimperialismo chino. Y por supuesto también a la Unión Europea, o por lo menos los principales países que vendría siendo Alemania, Inglaterra, Francia, entre otros, ¿Mm? y en especial lo que es esta alianza militar de la OTAN, que hoy día preside o lidera, por decirlo de alguna forma, a Estados Unidos, pero sabemos que ahí es una colusión momentánea y también se evidencian algunos aspectos de pugna que más temprano que tarde van a volver a agudizarse y a salir a la luz. Por dar uno de tantos ejemplos, está la situación de la- las bravatas de Donald Trump ¿Mm? de querer anexionarse Groenlandia, siendo este hoy en día de propiedad de Dinamarca, un país también imperialista, no hegemónico ni único, por supuesto, pero sí una potencia imperialista que en el fondo está, por decirlo así, dentro de la esfera de influencia del imperialismo norteamericano, y aún así el presidente de este amenaza con anexionarlo, incluso usando la fuerza si fuera necesario. Entonces, ahí vemos también cómo se
se manifiesta un aspecto de pugna, entre otros ejemplos recientes que estamos viviendo. Ahora, lo interesante de este congreso de la LAI, ¿cierto? De la Liga Antiimperialista, es que se da en medio de todo el desarrollo bélico, ¿cierto?, en contra de Irán. Eh, Así es. eh, Obviamente la jerarquía de Irán, el clero, ¿cierto?, es profundamente anticomunista, pero tiene un sentimiento anti-norteamericano, digamos. Mm. Eh, y se da en ese contexto, ¿cierto?, de la guerra contra Irán, en el contexto también de la agresión bélica de Israel contra el Líbano y también contra el pueblo palestino que se mantiene, eh, con el secuestro de Maduro y Silas Flores, y también con incursiones militares en Paraguay, Ecuador y me parece que también en Bolivia, por parte de las fuerzas militares, obviamente con el beneplácito de esos gobiernos lacayos. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué resolvió, qué discutió el Congreso con respecto a ese contexto que se da? Qué buena pregunta. Te puedo decir que fueron una constante durante el Congreso, entre gritos, consignas de apoyo a los pueblos agredidos y oprimidos por el imperialismo. En especial se mencionó mucho la necesidad de apoyar a lo que es el pueblo venezolano, al pueblo de Cuba, también repudiar los bombardeos que hoy día se están viviendo en el propio Ecuador, en la amenaza y también estos bombardeos y ataques que se dan a grupos insurgentes en Colombia, la amenaza en México. Entonces se ve también como hay un ensañamiento contra América Latina, pero no únicamente, como también tú decías, hasta la situación de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. ¿Mm? Se tocó el tema, por supuesto, de Irán, por supuesto, de Irán, de la lucha también del pueblo palestino, de la resistencia en Yemen, Líbano, en Siria. Se tocaron temas también como las guerras populares, principalmente la ofensiva contrarrevolucionaria que hoy día viven en la India por parte del gobierno de la India, ¿cierto? Con esta operación Qajar que busca tratar de exterminar la revolución, la guerra popular, y no lo han logrado. En lo mismo en Filipinas, entre otros muchos conflictos actuales que se están viviendo, que día a día, hora tras hora, minuto a minuto, hay nuevas noticias, hay nuevas situaciones. Y claro, justo los días en los que nosotros estuvimos reunidos en este congreso, por ejemplo, una noticia que salió esos días fue que el presidente Donald Trump había despedido una serie de altos funcionarios militares porque no estaban cumpliendo sus expectativas en esta guerra de agresión contra Irán. Y en ese mismo sentido, por ejemplo, con respecto a Irán, también se trabajó una declaración y que estuvo llena igual de polémica, te lo puedo decir. O sea, no había una unidad, por lo menos de principio, porque no todo el mundo consideraba, por ejemplo, como nosotros sí lo hacíamos, en este caso la delegación chilena, de que Irán se ha sumado a el movimiento antiimperialista una vez que es agredido por el imperialismo, principalmente yanqui, y este ha decidido no claudicar, no postrarse, y ha decidido combatir, y lo hemos visto como los misiles caen en Israel y contra bases militares norteamericanas, y contra todos los intentos de negociación que ha tenido Donald Trump y su séquito, ¿Mm? el régimen iraní o el gobierno iraní lo ha desechado, demostrando que efectivamente, o sea, no es un gobierno revolucionario, tiene muchos aspectos reaccionarios si se quiere, pero aún así la contradicción principal cambió en el momento en que el imperialismo agrede, ataca y también busca ganar opinión pública favorable para ya sea desestabilizar el gobierno, cambiar el régimen, poner su voto en el terreno. Ahí esas son cosas que el tiempo nos dirá finalmente qué es lo que pretende Estados Unidos. Sin embargo, no lo han logrado, y el pueblo iraní principalmente y en cierto aspecto también su gobierno se han posicionado en contra de esta agresión. Y eso nos parece justo. Otras organizaciones no lo veían así, plantearon también sus posiciones,
plantearon y centraron más, por ejemplo, en el carácter eventualmente reaccionario del gobierno de los ayatolás, entre otras cosas, y bueno, en un debate muy rico, muy fraterno, siempre no puedo decir que no hayan habido opiniones que se acaloran, por supuesto, pero creo que fue positivo, se dio el debate, se dio su tiempo, a todo el mundo se le permitió poder opinar y decir cuanto quisiera, y finalmente, después de largas horas de trabajo, el último día, una de las tantas declaraciones que se va a sacar de la Liga Antiimperialista y su primer congreso va a ser de apoyo a la resistencia del pueblo de Irán y de repudio a la agresión del imperialismo yanqui. Entonces, finalmente igual se logró una unidad respecto a eso y a mí particularmente y a la delegación chilena que fuimos, un poquito más general, nos pareció súper positivo. Ahora tú al principio mencionabas a Mao Zedong. Eh, Mao plantea varias contradicciones. Entre ellas está la contradicción interimperialista y la contradicción entre el imperialismo y los pueblos pobres del mundo o los pueblos oprimidos del mundo. Eh, ¿Cómo ve el IGA el tema de la contradicción interimperialista? Claro, efectivamente, como tú dices, el presidente Mao hace esa distinción de las distintas contradicciones a nivel internacional. Pues está la de nación oprimida versus imperialismo, está la contradicción imperialista y también hay hay otras contradicciones que se vienen al interior de los propios países, como masas, semifeudalidad, o masas contra el gobierno. Hay otros que también sacan a la luz una contradicción que también analizara Marx, incluso de capital trabajo, ¿Mm? entre otras cosas. Y en el momento actual, la contradicción interimperialista, que es por la que tú me preguntas, bueno, primero que todo, desde la Liga se reconoce de que existe. Eso es importante. O sea, existe la contradicción interimperialista y eso es importante reconocerlo porque demuestra de que las distintas potencias y naciones imperialistas no son un bloque único, ni tampoco eh, eventualmente que puedan tener alguna alianza, no va a ser algo que va a durar para siempre. ¿Por qué? Por la sencilla razón que cada una de las potencias imperialistas tiene su propio interés mezquino, su propio interés de en algún momento convertirse en la potencia dominadora del resto del mundo. Y en eso necesariamente se va a tener que confrontar con otras potencias o incluso superpotencias. Y ahí, por ejemplo, tenemos lo que es la constante pelea que se ve en distintos planos entre Estados Unidos y China, por ejemplo. Desde problemas a nivel diplomático, desde problemas a nivel económico, bloqueos, sabotaje, chantaje, etcétera, hasta eventualmente, ¿por qué no?, un conflicto militar abierto. También tenemos conflictos militares que, si es bien no han confrontado a potencias todavía en el momento actual, todos sabemos que toda esta escalada de agresiones que el imperialismo hace hacia naciones oprimidas es un aspecto también de la contienda interimperialista, porque en el fondo las naciones oprimidas que hoy día están siendo atacadas por los países imperialistas son parte del reparto, del botín, es esa torta que las grandes naciones, que las grandes potencias imperialistas quieren repartirse cada una con una tajada más grande que la otra. Y eso necesariamente va a llevar a un conflicto bélico a nivel internacional. Y bueno, y si no, que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial, justamente eso. El problema, y esto quizá es una opinión un poquito más personal, yo creo que el problema no es pensar si va a ocurrir o no la Tercera Guerra Mundial. Lo difícil es saber cuándo va a ocurrir. Es un hecho. Ahora bien, también, ¿cuál es la posición que los revolucionarios y revolucionarias, los democráticos y las fuerzas antiimperialistas van a tener ante una eventual guerra mundial imperialista, una tercera guerra mundial imperialista? Nosotros creemos que tiene que ser hacer todos los esfuerzos por combatirla y una vez si esta se desarrolla, transformarla en guerra civil, como nos enseñara también Lenin en los episodios de la Revolución Rusa.
Y la situación es compleja, creo yo. Es compleja. La contradicción interimperialista a veces es más abierta y a veces más velada, es más soterrada bajo tierra. Sin embargo, eh, ya esta decadencia hace de que le queden menos herramientas para disfrazar, para maquillar los verdaderos intereses. Y ahí, por ejemplo, está lo que te mencionaba de Dinamarca, pero también de otras cosas, como por ejemplo esta, esta actitud o este estilo que tiene Donald Trump de tratar a otros presidentes de otras potencias imperialistas de manera peyorativa, eh, los rebaja, los ningunea, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso también es parte de esta agudización de la lucha de clase a nivel internacional y de la contienda interimperialista. ¿Cuál es la relación, según la Liga, que hay entre imperialismo y fascismo? Y, por lo tanto, entre antiimperialismo y antifascismo. Una muy buena pregunta. En este primer congreso, por lo menos no fue un tema que se tratara en profundidad. Lo que yo te podría mencionar es que por lo menos nosotros, acá en Chile, como lo entendemos, hemos venido trabajando la posición del fascismo una, como una exacerbación de la ideología burguesa en momentos donde la lucha de clases se agudiza y por lo tanto el imperialismo necesita recurrir de todos sus elementos ideológicos y de toda su mayor, a ver, ¿cómo decirlo? De su mayor balotaje, de su mayor golpe en todos los aspectos de la vida para poder intentar contener la revolución y también así seguir nadando a flote con su viejo sistema. El fascismo, si es bien, suele caracterizarse como terror, como violencia organizada, estatal. Y claro, uno cuando habla de fascismo, lo que primero se le puede venir a la cabeza es el nazifascismo de Hitler, Mm. el fascismo italiano con Mussolini, o acá en Chile, para qué hablar con el régimen militar fascista de Pinochet. Pero nosotros hemos ido comprendiendo, y bueno, en eso también hemos escrito un poquito, que invito también a la auditoría a que puedan revisar en Periódico El Pueblo, una serie de documentos donde también hemos planteado que el fascismo y su carácter principal no es el terror, sino que es el corporativismo, la corporativización de la sociedad. Hay que entender que el fascismo, como avanzada ideológica del imperialismo, entiende que la sociedad se organiza como una corporación y como un cuerpo, o sea, en corporaciones y como un cuerpo, donde las clases dominantes necesariamente son las que ocupan el rol de la cabeza, donde los tecnócratas y estos burócratas que, por decirlo así, hacen andar todos estos organismos estatales y entre otras cosas, vendría siendo el cuerpo, y finalmente las masas laboriosas, las masas trabajadoras, vendrían siendo los que hacen mover este cuerpo, es decir, las extremidades. Y la lucha de clases, y por lo tanto también las ideologías que reconocen y que en el fondo buscan no conciliar, sino que buscan transformar la sociedad en base al desarrollo de la lucha de clases, como el marxismo, entre otras, eh, para el fascismo vendría siendo un virus, un germen, algo que hay que aislar, atrapar y destruir. Por eso es que el fascismo es necesariamente anticomunista, es necesariamente antidemocrático y es necesariamente un, una ideología que niega principalmente los derechos del pueblo. Por otro lado, también complementar a eso, es que el fascismo ya va renegando de algunos derechos que incluso la burguesía liberal o democráticos burgueses plantea, por ejemplo, el uso del Parlamento. El fascismo necesita una mayor centralización del poder y principalmente una mayor centralización en el poder ejecutivo. Por lo tanto, muchas veces el fascismo presciende o ya no necesita la existencia de un parlamento. Por muy
aunque sean amarillos, aunque sean oportunistas, otros partidos, cualquier disidencia o cualquier ruido que puedan tener, para ellos les es una piedra en el zapato, por lo tanto es mejor cerrarlo, pues. Y ahí tenemos también como lo hizo tanto Hitler con su Partido Nacional Socialista en los años 30, como también, por ejemplo, Pinochet y durante su régimen de más de 17 años, que también no funcionó el Parlamento, no obstante no ser un camino revolucionario, o sea, eso lo tenemos más que claro. Entonces, en resumen, eso, el fascismo como corporativismo es una cuestión que no solamente aplica en los gobiernos que uno dice que son de derecha o ultraderecha. Si uno se pone a hilar más fino, en el gobierno anterior, incluso ya se veían ciertos aspectos corporativistas donde incluso llamaba la atención el cómo los partidos que en ese entonces gobernaban, especialmente el Frente Amplio o el Partido Comunista, em, utilizaban el Estado para tratar de cooptar ciertos elementos independientes del pueblo y que estuvieran al ritmo de los intereses del viejo Estado. Entonces, igual hay que tener cuidado. Muchas veces uno cree que el fascismo llegó ahora con Cast. Yo sería un poquito más cauto y creo que es bueno analizar realmente que hay una gran escala de grises donde incluso partidos y organizaciones y gobiernos que se decían de izquierda también aplicaron aspectos fascistas y corporativistas. Claro. Ahora, justamente eso te quería plantear, porque el avance de las políticas imperialistas, ¿cierto? Eh, se da tanto de mano de gobiernos locales de derecha, ¿cierto? O también progresistas. ¿Eh? Y es más, o sea, el imperialismo avanza más con gobiernos progresistas que con gobiernos fascistas, porque precisamente los partidos progresistas se confunden en medio de la clase trabajadora del pueblo, ¿cierto? Y por tanto le es más fácil introducir esas políticas imperialistas en el pueblo, como por ejemplo los tratados de libre comercio, el de cambio comercial, la cooperación militar, etcétera. Eh, ¿La Liga tuvo alguna posición con respecto a las fuerzas progresistas como fuerzas lacayas del imperialismo? Sí, o sea, en el programa se denuncia y se hace un llamado también a combatir al oportunismo y a todas estas fuerzas que de palabra dicen representar a los intereses de los pueblos, pero en la práctica no lo hacen. Si es bien, quizás no hubo una mención directa a cierto grupo y partido, aunque bueno, en algunos casos, algunas delegaciones en particular sí lo hacían. En general, claro, hay un llamado a poner atención y a no confiar en estas fuerzas oportunistas que muchas veces llevan a la confusión, como bien tú planteas, y por otro lado, te llevan netamente al despeñadero de una lucha, entre comillas, lucha pueril y que no sale ya sea del academicismo por un lado o necesariamente conforman organizaciones y movimientos que son netamente para ganar escaños en el viejo Parlamento, por lo tanto se vuelven en organizaciones exclusivamente electoralistas. Entonces reducen todo su trabajo a hacer campañas electorales y a tratar de sacar puestos ya sea en el Parlamento, o en los municipios o también en la presidencia. Y eso es problemático, porque en el momento actual, sobre todo en el momento actual, que vemos un recrudecimiento como del imperialismo y de sus contradicciones, no hay ningún hecho histórico quizás en la humanidad, ni menos quizás en los últimos años, que haya demostrado que la lucha parlamentaria sirve de algo para golpear al imperialismo y sus intereses, sino que todo lo contrario. Y por ejemplo, una cuestión importante a nivel latinoamericano. En el caso del gobierno de Colombia, tenemos a Gustavo Petro, ¿cierto?
Él muy cercano en posiciones políticas a lo que fuera el expresidente Gabriel Boric, para hacerse una idea. Él en su momento se planteó como antiimperialista o al menos como anti-yanqui, defensor de la soberanía nacional, pero luego de negociar justamente con el imperialismo norteamericano, se postra e incluso ha permitido el bombardeo a campamentos y a organizaciones guerrilleras históricas de Colombia, bajo el mismo argumento con el que el gobierno de Donald Trump está asesinando a pescadores en el Caribe y en el Pacífico, con la lucha del supuesto terrorismo, narcoterrorismo, que como le dicen ellos. Y lo que llama la atención es que en todos estos procesos donde se ha ejecutado a personas, se ha hecho sin un debido proceso, que incluso el propio imperialismo supuestamente reconoce y ha firmado en tratados internacionales, donde uno no, si uno tiene una sospecha de que alguien es miembro de una banda de narcotraficantes o es parte de esa red, lo, lo, lo que debería hacerse es, si se identificó, es hacer todo lo posible por detener a esa persona, sacar mayor información y buscar desestabilizar y desarticular la red de narcotráfico, como todas las agencias serias de investigación lo mencionan. Pero esto de bombardear supuestas lanchas que trasladan droga desde Sudamérica hasta Norteamérica o otros puntos es una ejecución sumaria, Claro. no tiene lógica. Hay algunos autores que plantean que el combate al narcotráfico no tiene ningún sentido si es que no se combate al narcocapitalismo y al narcoimperialismo. Eh, ese aspecto del narcoimperialismo entra dentro del programa de la Liga Antiimperialista. Yo creo que sí, en el sentido de que, claro, efectivamente, al entender de que estos dichos del imperialismo de combatir en el narcotráfico son absolutamente falsos y finalmente buscan otro objetivo, primero que todo es importante tratar de separar lo que es el trigo del grano. Y es importante analizar el discurso de las grandes potencias y de la superpotencia hegemónica única en especial, porque una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen, y una cosa también es cuando, no sé, por ejemplo, cuando hicieron el secuestro contra Nicolás Maduro y su señora Cilia Flores en el 3 de enero en Venezuela, además de asesinar alrededor de 100 personas en bombardeo y ataque, el imperialismo yanqui ha propagado por todos lados de que lo hicieron de manera invicta, que no tuvieron ninguna sola baja. Y cuestión que con el tiempo y que la agencia de telecomunicaciones, incluso del propio imperialismo, no es algo que uno lo diga, reconocieron finalmente que eso había sido mentira. Yo me acuerdo que leí un artículo que escribieron unos compañeros de Ecuador que antes de que se confirmara de que efectivamente sí habían tenido baja los norteamericanos en ese ataque el 3 de enero en Venezuela, mencionaban que no les cabía ninguna duda de que los gringos estaban sacando en bolsas de basura a sus muertos para tratar de ocultar que habían sufrido baja. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando tú ves que en Israel, después de los ataques que han sufrido por parte de la Resistencia Nacional Palestina, que es liderada por Hamas, o de Hezbollah, o incluso por el lado de Irán, siempre dicen que no han tenido bajas, siempre dicen que prácticamente no han tenido problemas, o que lograron neutralizar casi todos los misiles, los drones que les lanzan, y después uno ve imágenes que dicen todo lo contrario. Y es más, cada vez se va rompiendo más ese cerco comunicativo y se ve que sí reciben golpes contundentes, que sí sus mecanismos de defensa pueden ser vulnerados y que efectivamente no eran tan invencibles ni tan de hierro como decían ser. Entonces, claro, en ese sentido, la ley contra todo este discurso del narcoterrorismo, etcétera, etcétera, finalmente ve que el imperialismo va a utilizar todas sus artimañas para tratar de mantenerse como bestiaría que está, dar su último zarpazo. Y en esa lógica, efectivamente, primero que todo, no hay que creer ni un solo ápice de discurso que puedan dar estos señores de la guerra, nada más que son. Y por otro lado,
es importante reforzar el apoyo y la solidaridad con los pueblos que hoy día resisten, porque aunque no haya plena unidad ideológica o política, sí tenemos un enemigo común y eso es lo que tiene que primar. Y eso es lo que hoy día la Liga Antiimperialista Internacional busca, avanzar en unidad. Ahora, yendo a la construcción del movimiento antiimperialista a través de los frentes antiimperialistas en cada país. El, el, el movimiento antiimperialista tiene dos características fundamentales, a mi juicio. Una es que el antiimperialismo se puede demostrar, va desde, por ejemplo, hacer un mural, un encuentro cultural, qué sé yo, antiimperialista, hasta las guerras populares que se están desarrollando en Filipinas, en la India, en Birmania, en Turquía. Eh, el otro, digamos, aspecto del movimiento antiimperialista es que existen muchas o varias expresiones internacionales antiimperialistas. Con respecto a lo primero, ¿cómo concibe la Liga la construcción de los movimientos antiimperialistas en cada país? ¿Ya? Y segunda pregunta, eh, ¿se plantea la Liga la unificación de las distintas expresiones antiimperialistas que hay en el mundo? Buena pregunta. Creo que es importante señalar, y algo que también se habló en el Congreso, de que se reconoce que hay dos tipos de movimientos a nivel internacional. Está el movimiento proletario revolucionario internacional y el movimiento o los movimientos de liberación nacional, que, que no obstante tienen un enemigo común, no necesariamente tienen un objetivo final común. El movimiento proletario revolucionario internacional busca la abolición de la sociedad dividida en clases y construir una sociedad sin ella. Por otro lado, las luchas de liberación nacional, los movimientos de liberación nacional, como bien lo dice su nombre, no necesariamente buscan ese fin último, pero sí una liberación o opresión de sus naciones, de sus países, de sus pueblos, en contra de una nación agresora o una potencia opresora. Entonces, hoy día la Liga Antiimperialista Internacional lo que va a empezar a trabajar, o sea, que ya viene haciendo, pero que con ya su fundación concreta va a trabajar con mayor ahínco, es que en los distintos países ambos movimientos se vayan unificando, apuntando a derribar este enemigo común que es el imperialismo. Eso es como en primera instancia. Entonces, en ese sentido, vemos que las guerras populares se sitúan dentro de lo que es el movimiento proletario internacional y, por ejemplo, la resistencia nacional palestina es parte del movimiento de liberación nacional, lo mismo con la guerra que libra Irán contra Estados Unidos, entre otros conflictos. Entonces, distintos tipos de conflictos, de guerras, de luchas, finalmente pueden confluir en lo que es la lucha antiimperialista. Y eso es una tarea que la Liga está buscando llevar a cabo. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? La tarea queda en que las distintas organizaciones y fuerzas antiimperialistas de cada país, y en especial aquellas que hoy día están adhiriendo a la ley o que el día de mañana lo van a hacer, es que, atendiendo según las condiciones de cada uno de los países, puedan construir, puedan avanzar y puedan golpear de la mejor forma al imperialismo. Muchas veces se parte, como tú lo dijiste, haciendo actividades culturales, con murales, con mítines, manifestaciones, y de a poquito se van conociendo distintas fuerzas dispuestas. Ahora bien, y en esto quería quizás detenerme un poquito. El tema del antiimperialismo, creemos nosotros, y en el Congreso fue un tema de que se habló y que incluso con mucha fuerza demostraron con hechos, sobre todo los compañeros de la delegación de Brasil, que un antiimperialismo consecuente, un movimiento antiimperialista realmente consecuente, no puede estar desligado del movimiento campesino de los distintos países y naciones oprimidas. ¿Y por qué lo planteamos así? Primero que todo, reconocemos que las naciones oprimidas son la mayor
cantidad de población que hoy día habita este planeta. Por lo tanto, ahí está el peso de la masa. Y en las naciones oprimidas sigue existiendo resabios feudales, semifeudales, y sigue existiendo también un gran campesinado pobre, medio, entre otros, con distintas acepciones en cada país, pero que en lo fundamental el problema de la tierra no ha sido resuelto. El latifundio sigue existiendo y esto se manifiesta de distintas formas. En ese sentido, nosotros planteando un poquito más desde el aspecto teórico, no obstante, con algún avance práctico, de que el antiimperialismo real tiene que ir necesariamente de la mano de la lucha contra el latifundio y su destrucción, porque el imperialismo utiliza el latifundio para eh, desarrollar sus intereses en las naciones oprimidas. Es un hecho. Y en ese sentido, en la misma sintonía, los compañeros de Brasil hicieron una exposición con imágenes, videos incluso, de cómo el movimiento revolucionario de campesinos hoy día necesariamente avanza no solamente en las tareas de la revolución en Brasil, sino que golpea los intereses del imperialismo y también de sus lacayos a nivel nacional. Y déjame decirte y adelantarte que, o sea, era grandioso, o sea, ver cómo las masas de campesinos, principalmente organizados en la Liga de Campesinos Pobres, la LSP, van resolviendo problemas cotidianos, donde se van enfrentando también a las fuerzas reaccionarias e incluso han logrado de, derrumbar y salir del cerco que el viejo Estado le ha hecho, ya sea con cercos militares, policiales, de la policía militarizada, entre otras cosas. Eso también no ha sido exento de bajas, por supuesto. Los compañeros y compañeras en Brasil comentaban una gran cantidad de campesinos asesinados, torturados, desaparecidos. Una tónica que también veíamos que se repite un poco en México, en Ecuador también. Y eso se Y da, esas ejecuciones sumarias y tortura se da bajo el gobierno de Lula. qué bueno que lo mencionas. Un gobierno, claro, el de Luis Ignacio Lula da Silva, que del Partido de los Trabajadores supuestamente, y que, claro, en posiciones políticas también muy cercano a lo que fuera Boric, muy cercano a lo que es Petro hoy, y que, claro, bajo su gobierno se están permitiendo uno de los mayores asedios de lucha en contra de los campesinos y de su justa lucha por recuperar la tierra para quien en ella vive y la trabaja. Entonces, sí, efectivamente, los movimientos campesinos, independientes de los gobiernos, ya sean oportunistas, de pseudo izquierda o de derecha, hoy día se ven enfrentados no solamente a las clases reaccionarias de sus propios países, pues, sino el imperialismo que también actúa a través de ellos para seguir asegurando el saqueo principalmente de los recursos naturales y también tener todo este posicionamiento que les favorece en el mercado mundial y obviamente también la obtención de esas materias primas que tanto necesitan para la producción de su material, ya sea fabril, ya sea militar, ya sea, etcétera, de alimentación, entre otras cosas. Ahora, en el caso de Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos tiene 800 bases militares repartidas en el mundo, Mm, de las cuales 80 están en América Latina, ¿ya? correcto. Y también se da que también, según el continente, es la fuerza imperialista que se combate. Porque, por ejemplo, en África, eh, Francia, ¿cierto? Ha estado bastante complicada con procesos en, en Nigeria, ¿cierto? Y otros países que han recuperado el control de su soberanía, ¿cierto? Han expulsado a las fuerzas francesas. Eh, los delegados al Congreso de la Ley venían de todas partes. Hubo informes sobre la lucha antiimperialista o el crecimiento de la ley, eh, digamos, por continente, por área geográfica. Informes tan detallados no pudo haber,
por un tema de extensión de tiempo. ¿Qué- pero claro, ¿qué te puedo decir? Es que sí hubo una cantidad importante de organizaciones de distintos países. Por ejemplo, habían delegaciones en las que venían más de una organización y creo que fueron alrededor de 15 países que finalmente pudieron llegar, principalmente de América Latina, de Europa y también de Asia, además de otros saludos de fuerzas antiimperialistas que no pudieron asistir presencialmente, pero que se hicieron presente en base a saludos, ya sea formato video o formato escrito. Y lo que sí en los saludos de las delegaciones en general, sí se hablaba un poquito de dónde se venía, un poco el trabajo que se venía haciendo, también en las conversaciones ya, no sé, al momento de almorzar y compartir con el resto de los compañeros y compañeras, uno ahí podía enriquecerse un poquito más de la situación de cada país. Pero sí, en general hubo un diagnóstico previo o un panorama de la situación de la lucha antiimperialista internacional y claro, por ejemplo, en el caso de Francia, la delegación también que asistió de distintas organizaciones comentaban de que ellos han hecho un esfuerzo importantísimo donde vienen trabajando no solamente con las masas francesas, sino también provenientes de países, naciones oprimidas que hoy día están en guerra en Medio Oriente, apoyando firmemente lo que es la resistencia del pueblo del Líbano. Hace poquito, ¿cierto? Tuvimos lo que fue la liberación de George Ibrahim Abdallah, que los compañeros de en Francia también apoyaron con mucha fuerza, con mucha vehemencia y entre otras cosas, pues, también, no sé, tuvimos compañeros y compañeras de Dinamarca, Noruega, de Suecia, de Finlandia, hubo compañeros de España, de Turquía, de Ecuador, compañeros de Estados Unidos, distintas organizaciones también desde los propios Estados Unidos, una cuestión también no menor, por supuesto, también de Colombia, hubo compañeros, a ver qué otros países, bueno, seguramente se van a ir varios, pero entenderás que eran hartos. Y también mencionar que llamó mucho la atención de algunos saludos por parte del Frente Popular de Liberación de Palestina al encuentro. Hubo saludos también de una organización de África que, que opera en una isla ex colonia francesa. Saludos también del heroico Partido Comunista de la India Maoísta, también hizo su saludo al evento, y organizaciones incluso desde Rusia. Entonces fue bien variado, bien, bien, bien contundente. Yo pienso que ahora lo que queda es desarrollar los planteamientos que salieron de la ley. Por ejemplo, no solamente se sacaron declaraciones de apoyo o se dio una situación de los países, la lucha antiimperialista, sino que una cuestión importante y que a mis ojos bien principal era la aprobación del programa. Entonces, había una propuesta de programa, se reelaboró ese mismo evento, trabajamos en plenaria una segunda versión de propuesta de programa y finalmente con observaciones, pero se, se pudo aprobar. Y eso es muy importante, porque ya hay una línea, ya hay un documento que tiene unos planteamientos básicos que van a ser los que toda organización que adhiera a la liga debería defender. Y que por lo menos nosotros acá en Chile vamos a bregar porque así sea. Es un programa que a mis ojos recoge no solamente la lucha contra el imperialismo desde el aspecto político, sino también el cómo apoyar las distintas luchas reivindicativas de los propios países como parte también de la lucha contra el imperialismo, perdón. Porque en el fondo la lucha de los derechos del pueblo también es un golpe al imperialismo. Si el imperialismo, por él, ojalá, si ellos pudieran, no esclavizarían. Y no lo hacen a propósito de que hay resistencia, de que hay oposición. Y en eso nosotros también tenemos que fortalecernos. Por lo tanto, apoyar una huelga de sindicatos, apoyar la lucha de los estudiantes, apoyar la heroica lucha del pueblo mapuche por la recuperación de tierra o de los temporeros por mejorar sus condiciones laborales, todo eso
también está dentro de la lucha antiimperialista, aunque muchas veces no se vea. Ahí está el desafío, cómo lo hacemos ver, cómo lo entendemos y cómo lo desarrollamos. Ahora bien, yendo a Chile, ahora, ¿cómo nace y en qué estado está el Frente Antiimperialista? El Frente Antiimperialista, bueno, primero que todo nació como una iniciativa que se levantó desde Periódico El Pueblo, de acoger este llamado por la conformación de la Liga Antiimperialista Internacional, y se partió principalmente trabajando entre jóvenes, yendo a las movilizaciones, entregando algunos, algún material que expusiera muy brevemente los planteamientos de la ley. Y con el pasar del tiempo, finalmente el año pasado, más o menos como en agosto, le dimos vida y ya conformamos la organización propiamente tal, que es el Frente Antiimperialista, como sección chilena de la Liga Antiimperialista Internacional. Así desde un principio lo hemos venido planteando y que ya lo ratificamos en su primer congreso. El FAI es una organización donde participan distintos compañeros y compañeras, una organización de masas, pero también que pueden pertenecer a él o a él, organizaciones, ya sea políticas, organizaciones democráticas, sindicales, estudiantiles, etcétera. No, no está cerrado para nadie. También en ese sentido, el FAI ha desarrollado acciones de solidaridad en cuanto han habido manifestaciones, movilizaciones y llamados que han hecho otras organizaciones, como manifestaciones fuera de la Embajada de Estados Unidos, en apoyo al pueblo palestino, manifestaciones en la propia calle, como las grandes marchas que han habido, entre otras cosas, pero también hemos desarrollado acciones propias. Por ejemplo, un antecedente antes de que se formara fue el hacer un meeting conmemorando lo que fuera el 7 de octubre como el gran diluvio de Al-Aqsa, este golpe que le da la Fuerza de Resistencia Nacional Palestina contra Israel en el año 2023. Entonces conmemoramos eso y fue bien contundente e importante para nosotros. También hemos agitado cuando falleció la trabajadora Hilda Leiva en una sucursal de McDonald's en el barrio República. Nosotros también hicimos rápidamente una serie de manifestaciones, primero acompañando a otras organizaciones y también por nuestro propio lado, para denunciarlo no solamente como una vulneración a los derechos de los trabajadores y una indolencia plena de los empleadores, sino también el carácter reaccionario e imperialista que tiene un gran consorcio como lo es McDonald's, y que en realidad nuestras vidas y las vidas de sus trabajadores no le interesa en lo más mínimo. Ahí también una ligazón. Hemos también desarrollado acciones en conjunto con otras fuerzas que, si es bien no tienen la misma visión del imperialismo que nosotros, hemos podido confluir en la lucha contra el imperialismo yanqui. Entonces hemos hecho una marcha antiimperialista el 14 de marzo, si no me equivoco, pasado. Hemos participado de distintas otras manifestaciones e iniciativas, conversatorios, etcétera, etcétera. Entonces, es una organización que, si es bien flexible, no se exige tanta, como tanto requisito para poder participar y ser de él. Sí buscamos que de a poquito vayamos conformándonos como una organización importante en la lucha antiimperialista, y ahí estamos, bregando por eso. Entonces, esta ida al Congreso Fundacional de la Ley no solamente nos refuerza los corazones, los ánimos, y nos da alegría también de ver un montón de otros compañeros y compañeras que, aunque hablen en otro idioma, están en lo mismo que uno, sino que también nos refuerza que estamos en el camino correcto de la historia. Así es. En esos encuentros yo me imagino porque la pelea es tan ardua, es tan cuesta arriba porque el enemigo es, bueno, es grande, que a veces uno puede sentir en Chile cuando da la pelea que uno de repente está un poco aislado, qué sé yo, en fin, puede hacer las cosas, pero cuando uno va a se encuentra,
a esos encuentros internacionales, se da cuenta que hay tantos más rojos como uno. Entonces, encontrarse entre tantos bolcheviques y entre tantos antiimperialistas es fantástico, ¿eh? Porque se da el intercambio de experiencia y de lucha y de avance, ¿cierto? Va fortaleciendo las convicciones. Eh, Yendo a Chile también, eh, cuando se habla de imperialismo, digamos, para muchos en Chile puede parecer que eso es, digamos, para algunos, digamos, eh, algo de tiempos pasados, y para otros puede parecer que el imperialismo se da solamente fuera de Chile, ¿cierto? El imperio aparece con normalidad en Medio Oriente, en países lejanos. Sin embargo, el imperialismo está en Chile, ¿cierto? Absolutamente. ¿Cómo se expresa el imperialismo o cómo se expresan las fuerzas imperialistas distintas que hay en Chile? Porque Qué buena pregunta. una característica de Chile es que, bueno, todos los economistas reconocen que Chile es el país más que tiene la economía más abierta y más inserta en este mundo global, en esta globalización imperialista, a través de un sinfín de tratados de libre comercio, ¿cierto? Los TLC, a final de cuentas, son políticas imperialistas. Pero no solamente eso. Chile también tiene un montón de tratados de cooperación militar, ¿no? Y es el país que más efectivos militares activos envía a la escuela de Panamá, ¿no? Que en promedio son como 200 militares al año. Eh, pero ¿cómo se expresan las fuerzas imperialistas en Chile hoy? Muy, muy buena pregunta. Yo creo que en los tiempos actuales es más fácil que verlo quizás que hace algunos años atrás, pero hay varios ejemplos. El más reciente, quizás, o de mayor connotación pública, porque en realidad hay ejemplos ahí todos los días, está lo que fue esta polémica del cable submarino que conectaría Valparaíso con Hong Kong y que un poquito antes de que saliera el gobierno de Boric y asumiera el gobierno de Kast, se armó toda esta polémica donde incluso salieron al baile los embajadores tanto de Estados Unidos por un lado como el de China por el otro, diciendo de que en síntesis este cable que aportaría las telecomunicaciones, que sería una conexión directa entre Chile y China, según el gobierno norteamericano, era una forma de espionaje y que les perjudicaba a ellos directamente. ¿Y por qué a ellos si Chile es Chile y Estados Unidos es Estados Unidos? Bueno, saque sus propias conclusiones. Y eso también no solamente quedó en palabras, o sea, recordemos que a 3 funcionarios del gobierno de Boric les revocaron las visas, tanto a ellos como para su familia, no recuerdo por cuánto tiempo, pero fue una medida concreta, o sea, en el fondo hubo una sanción, hubo una determinación y una sanción, no sé si judicial, pero al menos con un impacto concreto, o sea, es decir, esos funcionarios eventualmente si quieren viajar a Estados Unidos no lo van a poder hacer porque están gestionando el, el cable chino con Chile. Pero hay otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, está lo que fue la polémica de la licitación de los pasaportes hace un par de años atrás, también durante el gobierno de Boric, donde la empresa Aicino, una empresa tecnológica que desarrolla pasaportes en otras partes del mundo, que es de propiedad china, se había adjudicado la licitación para hacer los pasaportes chilenos. Pero no bastó solamente con que Estados Unidos levantara el dedo y dijera, no, eso no se hace porque van a tener la información sensible y no lo queremos. Finalmente
votaron esa licitación que se había hecho, según entiendo, o como ellos dicen, con su debido proceso, con la postulación, entre otras cosas. Entonces, por otro lado, también está el cuando, no recuerdo si fue el 2024 o 2023, creo que 2024, que en esta empresa Rucalwe, también que está construyendo una represa donde el imperialismo chino tiene intereses de control de energías sensibles en nuestro país, fue atacada por desconocidos en un territorio que se conoce que es de reivindicación del pueblo mapuche, entre otros, y les quemaron 50 camiones, lo que derivó a que el embajador de China incluso saliera a exigir indemnización por parte del gobierno chileno. Indemnización, cuestión que ni siquiera los grandes terratenientes en este país quizás han tenido, por lo menos abiertamente o tan públicamente. Por último, mencionar en que si uno ve la, la economía de nuestro país y para qué está orientada, hay varios ejemplos. En el campo, bueno, yo tuve la experiencia de trabajar como temporero varios años y hoy en día en el campo lo que más se trabaja es la cosecha de cerezas. Ya hoy día es el principal producto frutícola que se exporta y el 80% de la cereza que produce Chile la capta China. Después vienen otros países como Estados Unidos, Europa y otros. Entonces, vemos que el 80% de una producción gigantesca está solamente orientada a satisfacer las necesidades de un país. Y eso también implica en que la cereza tiene que tener el color que a ellos les gusta, el tamaño que a ellos les gusta, el sabor que a ellos les gusta y en el formato que a ellos les gusta. Es decir, ni siquiera se produce según las necesidades del pueblo chileno. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el trigo y que se agudizó harto también con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. El, Cuando empieza la guerra, en el año 2022, sube el precio del pan y sabemos que Chile es el segundo país que más consume pan a nivel internacional, solamente después de Alemania. ¿Y por qué? Si Chile, recordemos que incluso fue una potencia agroexportadora de trigo, por decirlo de alguna forma, cuando estuvo la fiebre del oro en California y prácticamente los campos chilenos exportaban todo ese trigo para satisfacer las necesidades. Resulta que justamente los monocultivos, ya sea de cereza, de avellana europea y de otros productos que hoy día están eh, concentrando la producción agrícola en nuestro país, han desplazado lo que es la producción triguera, es mal pagada, que tiene otras dificultades, etcétera. Y eso ha derivado que hoy día la producción de trigo no alcanza a satisfacer la necesidad del mercado nacional. Y cuando empezó la guerra en Ucrania, nos afectó y subieron el precio del pan porque mucho del trigo que nosotros hoy día estamos usando para hacer nuestro pan, lo estamos importando desde fuera, po. Entre eso, Ucrania, que como sabemos es el granero de Europa, incluso algunos dicen el granero del mundo. Entonces ahí está el imperialismo, pues, nuevamente cómo todas sus cadenas y cómo finalmente todas estas interrelaciones en el aspecto económico, político, tú también mencionabas las bases militares, en Chile tenemos esta base de operaciones en Concón, de entrenamiento, donde la propiedad principal es de los norteamericanos, todo eso son distintos aspectos de cómo el imperialismo actúa en nuestro país y decide lo que se puede y lo que no se puede hacer y si uno, entre comillas, va en contra de sus intereses, están dispuestos a utilizar ya sea el chantaje, la corrupción o, ¿para qué decir? La fuerza, como fue, por ejemplo, el año 73. Claro, y sin ir más lejos, el año pasado, en plena campaña presidencial, el embajador actual norteamericano se reunió con la candidata del progresismo y militante del Partido Comunista, Janet Jara, por 20 minutos, y hasta ahora no hay ninguna declaración Mm. de que nos cuente qué fue lo que conversaron, ¿no?
Y acto Bueno seguido saberlo. después el mismo embajador se juntó con Kast, también por los 20 minutos, y tampoco hay registro de qué fue lo que conversaron. Pero está claro que después viendo las entrevistas de los generales del Comando Sur, el interés es el litio, ¿eh? Obviamente. Así que lo más probable es que haya sido en torno al litio, en torno a la posición de Chile con respecto a Cuba, a Venezuela, Nicaragua, ¿cierto? Que mal Chile actúa como un centro bastante interesante para los intereses norteamericanos, Mm. como, como punta de lanza en contra de ciertos procesos populares. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir por el Frente Antiimperialista en Chile? ¿Qué se plantea? Porque hay, así como hay posiciones anti-norteamericanas que no precisamente son antiimperialistas, ligados a las fuerzas progresistas en Chile, también hay un rebrote de este discurso antifascista medio histérico, que tiene como finalidad no convertirse en un movimiento genuinamente antifascista, sino que es acumular fuerza electoral para las próximas Mm. elecciones, y instalar que, que estamos mucho mejor con Boris que con Kast, ¿cierto? Los que hoy día reclaman, por ejemplo, en contra de la alza, se olvidan de la alza de Boric, en el gas, en la luz, ¿cierto? En el cobro excesivo y más cobrado de las cuentas de la luz. ¿Eh? Los que hoy día reclaman en contra de las nuevas leyes represivas en contra de los estudiantes secundarios, se olvidan de la aplicación de la ley Aula Segura por Boric, de los 3.800 estudiantes expulsados bajo el gobierno de Boric, a consecuencia de la Mm. ley Aula Segura. Eh, entonces, ese contexto que se está dando hoy, ¿qué piensa hacer en este periodo, ¿cierto? Que son 4 años con este imbécil de Cast. ¿Cómo pretende el Frente Antiimperialista enfrentar estos 4 años? Bueno, son varios los desafíos. Primero que todo, las tareas actuales son de nuestra organización es buscar a dar a conocer los posicionamientos que se dieron en este Congreso Fundacional, que se hable, que se sepa, que se conozca y ya, de hecho, hacer esta entrevista es parte de esos esfuerzos, así que podríamos decir que vamos avanzando bien. Por otro lado, también seguir haciendo lo que venimos realizando, que es el desarrollar la movilización, la protesta popular, desarrollar las luchas tanto reivindicativas como directamente contra el imperialismo, el, el elevar también nuestros conocimientos, estudiar más también, no solamente la teoría revolucionaria, sino también saber interpretar mejor los sucesos que van ocurriendo tanto en Chile como en el mundo. Y claro, ese punto importante que tú dices de combatir al oportunismo y este pseudo antifascismo que van a levantar, porque ser antifascista está bien, es correcto. Por lo menos nosotros creemos que es algo justo. Ahora, claro, como bien tú dices, van a haber algunos que van a tratar de confundir el antifascismo como crear frente electoreros. Y nosotros creemos que lo que hay que hacer no es crear frente electoreros, porque primero que todo las elecciones jamás han liberado a ningún pueblo ni ninguna nación de las garras del imperialismo, ni menos de también de sus clases dominantes, sino que también lo que tenemos que entender es que necesitamos crear frentes, pero frentes antiimperialistas o frentes de lucha contra el imperialismo, donde, pues claro, efectivamente, mira, yo creo que la misma práctica va a ir demostrando y los mismos hechos van a ir demostrando quién es quién. Como te decía, en el propio Congreso de la Ley, no todo el mundo estaba de acuerdo, por ejemplo, en qué carácter tenía Irán. Y en base al debate, a la lucha y también a los propios hechos es que uno más o menos puede ir tomando posición, porque, o lo mismo con Ucrania.
cuando se trabajó la declaración de repudio a la agresión imperialista por parte de Rusia contra Ucrania y también haciendo un hincapié en que el gobierno de Zelensky es un traidor, no fue algo sin debate. De hecho, fue bien debatido en el Congreso. No todo el mundo interpreta de la misma forma ese conflicto. Algunos hablan de que Ucrania también es imperialista. eh, el tema del rol de la OTAN, entre otras cosas. Entonces, a veces hay situaciones que son un poquito complejas de analizar y que de principio puede que no haya una unidad plena entre todas las organizaciones. Por lo tanto, lo importante es que nosotros vayamos teniendo nuestras claridades en primer lugar y en segundo lugar, que aquello con lo que tengamos unidad podamos trabajar de conjunto con otras fuerzas. Y así lo hemos venido haciendo y creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Efectivamente, hay otras organizaciones con las que hemos hecho, por ejemplo, manifestaciones que ellas no consideran, por ejemplo, a Rusia o a China como países imperialistas, pero sí al imperialismo yanqui. Bueno, nosotros no pensamos lo mismo que ellos, pero por lo menos hay unidad contra los yanquis y si hoy día los yanquis son el enemigo principal, bueno, démosle contra ellos. Entonces, si me entiendes. Va a ser un proceso, yo creo que igual un poquito más largo, de que la propia dinámica y los propios hechos, tanto a nivel de país como internacionales, nos van a ir dando o no la razón de cómo interpretamos las cosas y finalmente también eso nos va a dar mejores luces de cómo actuar. De momento, pienso yo, creo que no hemos estado tan equivocados en nuestra caracterización de los países que son o los que no son imperialistas y cuáles son sus intereses. Y creo también de momento que ha sido justo, es que no obstante, hay distintos países imperialistas, hay uno que es principal y que hoy día es el principal enemigo de los pueblos del mundo, y ese es el imperialismo yanqui. Y todo aquello que hoy día logre sabotear los intereses de los yanquis y que sabotear no solamente su existencia necesariamente, sino sus esfuerzos bélicos, sus esfuerzos de opresión, de subyugación de los pueblos, todo aquello que pueda servir para dificultarle su paso, que no es nada más que muerte, saqueo y miseria, todo eso va sirviendo. Entonces, en ese sentido, claro, ahí, por ejemplo, explicamos también por qué nosotros apoyamos la resistencia nacional palestina, pues y ahí uno puede ver que hay distintas organizaciones con distinta ideología y que hay algunas que, en lo personal, con ideologías con las que no comparto posiciones, pero están combatiendo, están ahí y se han plantado firmemente contra Estados Unidos y su lacayo que es el sionismo israelí. Y eso no se puede desconocer, no se puede tapar el sol con un dedo. Así que eso, pienso que ahí viene el desafío. Para resumir, entonces, seguir propagando el que se ha fundado la Liga Antiimperialista, propagar sus planteamientos, su programa. Por otro lado, seguir desarrollando la lucha política y la lucha reivindicativa en nuestro propio país, como parte de la lucha contra el imperialismo, hacer alianzas con todos aquellos que hoy día estén dispuestos a enfrentar el imperialismo y el debate lo vamos a ir dando. A nosotros no nos achica la calle nadie, como, como te había dicho anteriormente. Por lo tanto, el debate se tiene que dar en la práctica y bueno, quiénes están en lo correcto, quiénes están equivocados, el tiempo y la práctica lo dirá, más que lo que yo te pueda declarar desde un principio. Compañero, estamos llegando al término de la entrevista. Te quisiera agradecer por tu tiempo y por tu clara explicación con respecto a algo tan importante como es el Congreso de la Liga Antiimperialista y darte este espacio, este último espacio para convocar a que se integren al Frente Antiimperialista acá en Chile. Eh, de partida, el espacio de la página La Rebelión se Justifica está a disposición del Frente Antiimperialista y también de América Rebelde. Así que ahí no hay ningún problema. Te dejo para que convoque a todos los que quieran ser convocados y que tengan oído receptivo, como decía el Che Guevara, a que se integren al Frente Antiimperialista.
Bueno, primero que todo, agradecer también la disposición de las plataformas y de los medios que usted lidera, compañero, y claro, hacer la invitación a todas las fuerzas, a todos los compañeros y a todos aquellos que se sientan que hoy día es necesario tomar una posición coherente contra el imperialismo, contra el fascismo y toda reacción. En especial hago un llamado a la juventud popular que hoy día es la que mueve y que está más presta a luchar. Yo creo que en este periodo de nuevo gobierno, las contradicciones de nuestro país también se van a agudizar a propósito de las medidas antipopulares que no se demoraron nada en aplicar. No digo que el gobierno anterior no lo haya hecho, como muy bien tú también explicaste y estoy plenamente de acuerdo, solamente que quizá, al igual que Donald Trump, que ya no necesitan maquillar y abiertamente dicen que son unos enemigos de nosotros y nos quieren ver o esclavizados y si no muertos, yo creo que el gobierno de Cast va a tener cada vez menos margen de maniobra en el sentido de que no van a necesitar disfrazar sus mezquinos y horrorosos intereses de clase. Así que todo, como bien tú dices, perdón, todo aquel que tenga oído receptivo, todo aquel que quiera insistir en la unidad y prescindir de aquello de lo que nos divide, como decía también Camilo Torres, que se integra a la fuerza del Frente Antiimperialista. Van a ser bienvenidos o por lo menos hacer cosas de conjunto. Si es que no quieren integrar la organización en sí, no hay ningún problema. Estamos prestos a ello. Y toda iniciativa, sugerencia, crítica también bienvenida. ¿Y cómo se toma contacto con el Frente Antiimperialista? Bueno, pueden hacerlo. Tenemos nosotros nuestra propia página de Instagram, FAI Chile Live o Frente Antiimperialista Chile. También, si es que alguien te contactase a tu programa, pues tú que tienes mi contacto también puedes derivarlo conmigo. Y también, bueno, prontamente ya deberían empezar a funcionar los canales de nivel internacional centralizados de la Liga Antiimperialista Internacional. Entonces, cuando eso esté disponible, yo te lo voy a compartir para que tú también puedas compartirlo en tus páginas y así también cualquier persona interesada va a poder tener acceso a los debates, a las noticias y también a los contactos. Muy bien, muchas gracias compañera. Y a darle duro al imperialismo, a los fascistas, a los oportunistas y vacilantes, a estos progres que se visten de antiimperialistas, pero que después, a la vuelta de la esquina, entregan hasta su madre al, al imperio. Y bueno, espero que el Frente Antiimperialista haya llegado para quedarse y que crees que se fortalezca. Igual cosa con la Liga Antiimperialista. Así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, compañero. Que viva la lucha antiimperialista. Eso es importante. Un abrazo grande. Abrazos, que esté muy bien. Suerte.